Vamos a comenzar y lo que tenemos que hacer primero, como siempre, es abrir la imagen sobre la que vamos a trabajar. En este caso es esta hermosa niña rubia. Voy a renombrar la capa como sujeto original para saber que esa es la base de donde comencé a trabajar, y voy a ir tratando de perfeccionar algunos detalles, de corregir algunos detalles que me pudieran molestar en el proceso creativo. Si hago un zoom veo que la niña tiene unos cabellitos sobre el rostro. Entonces eso los voy a ir eliminando con el pincel corrector puntual. Para eso dupliqué la capa anterior y voy a ir pintando los cabellitos o los detalles que me estén molestando. Ahí voy pintando. En esta no es necesario ser absolutamente preciso porque no estamos haciendo un retrato de alta gama de belleza. Esto tiene que tener un acabado final en donde se asemeje a una pintura, ¿sí? Pero, como digo siempre, cuando más nos esmeremos en nuestro trabajo, mejor va a ser el resultado. Acá en el ojo también tiene un pelito que le cruza. Lo voy eliminando. Acá se me produjo un error porque al cruzarlo sobre el iris, al pincel, me estiró demasiado la pintura, pero esto lo voy a solucionar más tarde. Voy a seguir eligiendo algunos detalles para arreglar. No hay mucho que arreglar en este rostro perfecto, pero bueno. Una vez que estoy conforme con los detalles arreglados, voy a solucionar el problema del iris del ojo. Esto es algo que ustedes no tienen que hacerlo. Lo hago yo porque a mí me salió mal esta parte y lo dejé así. Preferí no editar el video para que ustedes puedan observar que todos somos falibles, por supuesto, y que cuando suceden este tipo de cosas la podemos solucionar de una manera muy fácil. En este caso lo que hice fue hacer una selección sobre el iris del ojo que estaba bien, lo dupliqué y lo arrastré al ojo en donde tenía el error. Lo acomodo y después le voy a agregar una máscara de capa y voy a pintar con negro sobre los bordes de la selección que hice para que se una la imagen de abajo con la superior. Ya van a ir viendo lo que hago. Agrego la máscara, voy a hacer un zoom y como ven se ven los bordes del recorte. Entonces lo que tengo que hacer es unir, difuminar de la mejor manera posible esos bordes, y lo voy a hacer con una máscara y pintando con negro sobre los bordes. Y ahí está. Listo. Ahora esa capa la voy a combinar hacia abajo para que no sea una sucesión interminable de capas. Entonces directamente la combino hacia abajo. Listo. Ya está. Ahora vamos a darle una suavidad al rostro y eso lo vamos a hacer con un desenfoque gaussiano. Para eso vuelvo a duplicar la capa, la convierto en un objeto inteligente y me voy hasta el filtro gaussiano, desenfoque gaussiano,
un radio de 20 aproximadamente, una máscara de capa, invierto la máscara de capa y voy a pintar sobre la máscara con blanco. Renombro esta capa y voy a pintar, como dije recién, con un pincel suave en color blanco sobre la máscara negra. Es una máscara invertida, se está en negro, y un flujo de un 5%. No voy a tocar los ojos ni los labios, y si puedo evitar tocar las zonas de las sombras marcadas, mejor todavía, porque lo que no quiero es que la niña pierda los rasgos. De todas formas, después vamos a darle volumen al rostro, pero si puedo evitar tocar las zonas donde hay una sombra muy marcada, mejor. Voy pintando. Suavemente. Hay unos detalles del rostro que no se tienen que perder, porque cuando se pierde eso, la modelo queda sin expresión y no es lo que buscamos. Mucho menos en una niña tan bella que su expresión angelical es fundamental que quede bien marcada. Seguimos pintando en todas las partes donde hay piel. El cambio es muy sutil, pero suma en el producto final. Por supuesto, cuando ustedes pueden agregarle mayor opacidad y van a tener una piel más suave. Es una cuestión de gustos. Ahora voy a combinar todas las capas. Control Alt Shift más E. Y esto lo voy a convertir en un objeto inteligente. Voy a licuar un poco el rostro. Y acá hay que ser muy sutil con los detalles que le vamos a hacer al rostro de ella. Tiene que ser casi imperceptible. Lo único que estamos buscando es tratar de mejorar, y ese mejorar es, entre comillas, la belleza de la niña. Así que vamos a tocar, pero lo mínimo. Le vamos a dar un poquitito de sonrisa, muy poco. El ancho de la nariz se lo redujimos un poquitillo. Y probamos el ancho del rostro muy poquitito. Voy a probar los ojos, pero no, los ojos no creo que... Lo dejo ahí. Me fijo, hago el antes y el después. Y si estoy conforme, le doy OK. Esto es filtro licuar. Y son solamente detalles, nada más que eso. Vamos a hacer una curva hacia abajo, la curva, porque esto va a ser una curva para hacer el burn.
invierto la máscara de la curva y con un pincel blanco a una opacidad del 100% voy a pintar en algunas partes del rostro de ella. Fíjense cómo lo hago. Esto no hay que... me voy a guiar por las propias sombras que tiene el rostro. El flujo del 100%. Pincel blanco porque la máscara está en negra. Y voy a pintar sobre las zonas que ya tienen sombra, que son las que marcan las expresiones del rostro. Un poco sobre las cejas también. Cuando eso estamos conforme, vamos a abrir el panel de propiedades, pero de la máscara. Ahí está, propiedades de la máscara. Y vamos a ir disminuyendo hasta que tengamos un efecto ahí pueden ver el antes y el después. Le fuimos dando volumen sin exagerar. Van modificando de acuerdo a lo que ustedes consideren necesario. Listo. Voy a cerrar esto. Y ahora volvemos a combinar todas las capas. Control Alt Shift más E. Lo voy a convertir en un objeto inteligente. Y voy a empezarle a agregar los filtros de cámara RAW. Perdón, todavía no le voy a agregar el filtro. Le voy a agregar el filtro, pero no es un preset. Lo que voy a hacer en este caso, voy a sacarle un poco de textura y claridad. Para esta imagen yo usé un menos 22, tanto en textura como en claridad. Nada más que eso. Esto no es un preset, sino simplemente sacarle un poco de textura aún más al rostro. A esto le vamos a agregar una máscara y la vamos a invertir a la máscara para pintar sobre el rostro de la niña. Entonces el efecto va a quedar en su cara, nada más, no en el cabello ni en otras partes de la imagen. Le agregamos la máscara, la invertimos y ahora vamos a pintar. Vamos a pintar con blanco. El flujo está en 100, la opacidad también, y comienzo a pintar. Esto me va a dejar aún más liso todavía el rostro. Vamos pintando. No solo el rostro, sino también todas las partes donde haya piel. Quiere decir que los brazos y la mano también vamos a pintar. Voy a renombrar esto como menos claridad y textura. Y ahí voy a combinar
otra vez todas las capas, control alt shift más E, la convierto en un objeto inteligente y ahora sí le voy a empezar a agregar los presets. Filtro de cámara RAW, cargar ajuste, es este el primero, ok, voy a renombrar para saber qué ajuste coloqué. Voy a combinar de vuelta todas las capas. Nuevamente objeto inteligente y un filtro más. Cargo el ajuste, es el 2. Ok. De vuelta renombro. Combiné todas las capas de vuelta y le voy a agregar un filtro de máscara de enfoque. Esas son las medidas que utilicé. Pero le voy a sacar un poco de relleno. Máscara de enfoque. En un 70 voy a dejar esto aproximadamente. Ahora voy a agregarle un ajuste de blanco y negro. Y el modo de fusión va a ser luminosidad. Y en el rojo y en el amarillo voy a darle mayor contraste a la fotografía. Son los únicos dos canales de colores que voy a tocar. Ahora voy a agregar una curva automática. Me coloco sobre donde dice auto y presiono tocando la tecla Alt. Me va a salir una opción donde hay diferentes modos y ustedes eligen el que mejor les resulte para la fotografía. En mi caso voy a elegir la que me corrige o me arregla el contraste por canales. Ahí se nota la diferencia. Combiné todas las capas. Dupliqué la capa que se creó recién. Le quito la visibilidad a la capa superior y voy a agregar la textura. Voy a agregarle una textura a esto.
estiro para cubrir todo el lienzo. Ok. Esto tiene que estar en modo de fusión multiplicar. Ok. Habilito la visibilidad de la capa superior y voy a hacer una selección del sujeto. Selección, sujeto. Le agrego una máscara. Y ahora con un pincel suave en color negro y con un flujo de un 3% aproximadamente, voy a empezar a pintar sobre los bordes de la imagen para que todo el halo blanco ese que queda vaya desapareciendo y la imagen se funda entre la textura y el rostro de la niña. Para que esto quede bien, recuerden que tiene que estar la capa de textura en el modo de fusión multiplicar. Ese es el modo mágico para hacer este tipo de trabajos. Acá van a tener que ser pacientes para ir pintando todo el borde y fijándose en cuáles son las zonas en donde ustedes quieren que vaya desapareciendo la parte más clara que queda de la pintura original, de la imagen, de la fotografía original. Lo que se intenta hacer con esto es que las dos imágenes se fundan y dé la sensación de que la fotografía fue tomada en ese ambiente. Acá voy a tener que volver al blanco porque hay una parte que borró de más en el hombro de ella. Y ahí voy fijándome en los detalles. Los trabajos de edición son trabajos de detalles. Es eso lo que marca siempre la diferencia. Cuando más corrijamos detalles, cuando más nos esmeremos, mucho mejor va a ser el resultado. Una vez que estoy conforme con lo que hice, combino todas las capas, la convierto en un objeto inteligente
y le voy a agregar el último preset. Ahí está, ok. Por supuesto voy a renombrar también esa capa para saber qué preset le coloqué. Ahora voy a crear una curva, pero hacia arriba en este caso. Hacia arriba quiere decir que va a ser de luz. Voy a invertir la máscara y con un pincel para cabellos voy a elegir uno de acá, de los que tengo. Este de 3 píxeles. Y voy a pintar algunos mechones de cabello. Suave para darle un poquitito mayor de integración a todo el trabajo. Esto parece una tontería, pero en el producto final suma y suma mucho. Y este sería básicamente el último paso de todo lo que editamos. Después vamos a ver el antes y el después, pero creo que es bastante notoria la diferencia. Bueno, solo me queda agradecerles que estén visitando el canal. Espero que esto les sea de utilidad. No olviden suscribirse y en el cajón de los comentarios están los enlaces para las personas que quieran adquirir los productos que utilice para realizar este trabajo. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.